Vamos entonces a comenzar con la última actividad de esta segunda jornada de Postumania 2. La verdad es que estamos muy contentos. Hasta ahora salió todo bien, espero, por favor, pongámosle onda. Que nos portamos bien. Estamos a tiempo de arruinarlo. Chocar la calecita. Si es un desafío. Estamos a tiempo. Ok. Viene la mesa más picante, ¿no? Utopías y distopías. Ya no me acuerdo el título exacto. Y narrativas de la espacialidad. Narrativas espaciales en el arte. Tenemos, bueno, una mesa redonda de lujo total. Yo estoy tremendamente contento. Vamos a hacer como venimos haciendo, ¿no? Van a hablar cada uno de ustedes y después vamos a dar paso a un lugar para que, si tienen ganas, hablen primero, si quieren, entre ustedes, que estaría buenísimo. Y también, por supuesto, dar lugar a preguntas de todo el público que van a surgir. Bueno, Carlos Gamerro va a comenzar, ¿no? Carlos Gamerro, para quienes no los conocen, es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente hasta 2002. Ha publicado las novelas Las Islas y La aventura de los bustos de Eva, entre otras, y los libros de ensayos Ficciones barrocas y Facundo o Martín Fierro. Tiene muchas cosas para mencionar. Creo que es más importante escucharlo directamente. Vamos con eso. Pensé que ibas a presentar a los demás. No, vamos primero. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la Fundación y gracias sobre todo a todos ustedes por estar acá un domingo a la tarde tan hermoso. Salir de la realidad real para entrar en la virtual. Bueno, yo quería simplemente compartir algunas ideas o incluso tomas de postura sobre muchos de los temas que se estuvieron hablando en estos 2 días o que se están hablando en el mundo hoy. Y después, quizás más específico desde mi oficio, alguna reflexión sobre qué está pasando o qué puede pasar en la literatura con todo esto. Si hablamos de espacios trastornados a mí me aparecen inmediatamente 2 alternativas post al actual. Una, por supuesto, la que estaban experimentando recién, el mundo virtual, el metaverso, que podríamos llamar el proyecto modelo Zuckerberg, si quieren, ¿no? Por ahí están pasando las cosas hoy en día. Y el otro es el espacio exterior, salir del planeta Tierra. Viajar a Marte, por ejemplo, ¿no? Que también fue un tema de este fin de semana, que podríamos, para hacer el paralelismo, llamar el proyecto, el modelo Elon Musk. Ambas, de hecho, estaban ya presentes en esta película que recordarán, Total Recall, El Vengador del Futuro, que es de hace bastante tiempo ya, donde al personaje de Douglas Quaid, interpretado por Schwarzenegger, le digamos, un poco con la idea de, bueno, ¿para qué ir a Marte si uno simplemente le puede implantar la memoria del viaje y es más barato, ¿no? Pero después, cuando le implantan la memoria, como recordarán quienes vieron la película, hay problemas porque descubre que efectivamente él estuvo en Marte y le borraron la memoria de haber estado en Marte y termina yendo a Marte. Así que me interesaba este ejemplo de cómo interactúan la virtualidad y el viaje espacial en una misma ficción. Y acá yo, como anuncié que además de plantear algunos problemas iba a hacer algunas tomas de postura, diría que claramente, más allá de los personajes como en tanto individuos, me anoto 100% en el proyecto Elon Musk. Prefiero morir en Marte que vivir en el metaverso. Claro que yo ya vengo exploré, por lo menos inicialmente en un primer momento en mi ficción, el tema de la virtualidad, mi novela Las Islas, que se metía en el mundo de los hackers. De hecho, la novela transcurre en el 92 y yo le puse internet a la Argentina cuando todavía no había. O sea, estoy esperando todavía que me lo agradezcan con, no sé, las llaves de la ciudad. Gracias. No sé, ciudadano ilustre, esa me gustaría. Y de los gamers, ¿no? Hay un capítulo dedicado a un videogame en el cual la Argentina puede ganar la guerra. Si juega bien. Era bastante, para hacer una novela que empecé a escribir en el 92 y se publica en el 98, bastante cyberpunk, lo cual hoy puede ser una antigüedad. Pero bueno, ahora
después de hacer otros recorridos con la ficción, volví a estas cuestiones, hace unos 2 o 3 años ya, y me vuelvo a preguntar algo, porque el tema de, digamos, vida en el mundo material o vida en el mundo orgánico versus la virtualidad ya aparecía en las islas, pero muy esbozado porque todo eso recién empezaba. Me lo vuelvo a plantear y, digamos, el porqué de mi certidumbre. Por un lado, si vuelvo a pensar en literatura, en cine, que es un poco, digo, yo no soy ni científico ni... estoy en la tecnología, pero sí, esas son las 2 áreas en las que tengo algo hecho. Claramente los autores, no necesariamente que me gusta ver o leer, pero con los cuales a los cuales me puedo remitir cuando pienso en mis propios proyectos de escritura o de ficción, son William Burroughs y David Cronenberg. O sea que para mí pensar el futuro es pensarlo necesariamente desde el cuerpo humano, de la biología humana, modificada de todas las maneras que se nos puedan ocurrir. Hay algo insatisfactorio en estas figuras que cada tanto se nos ofrecen de la posibilidad de que haya seres conscientes, sensibles, con voluntad, con proyecto, ya sea robots, ya sea existencias puramente virtuales. Dicho sea de paso, me olvidé de comentar que la película de Schwarzenegger, de Paul Verhoeven en realidad, está basada, como casi todo lo que tiene algún interés en ciencia ficción, en un original de Philip Dick, ¿no? Podemos recordar por usted al por mayor, que fue el primero que pensó en todas estas cuestiones. Podríamos decir junto con Borges, pero bueno, Borges lo piensa desde la fantasía y Philip Dick de la ciencia ficción, pero básicamente recorren caminos paralelos. Estaba leyendo ahora hace poco esta novela de Greg Egan, que lo mencionaban como un autor de punta. Yo pensé que estaba leyendo lo último, después cuando miré la fecha es del 97. En los 90 pasaron cosas interesantes, se ve. Pero Egan, hacia el fin del tercer milenio, imagina que la humanidad se ha dividido en 3 clases de seres: los seres humanos con cuerpos biológicos, más o menos como nosotros, porque pueden, digamos, modificarse. Los Gleisners, que son robots, básicamente, y luego seres conscientes que pueden engendrarse unos a otros o autoengendrarse, pero que tienen existencia puramente virtual, vivirían únicamente en el metaverso. Y lo que a mí me cuesta es entender para qué. No sé, quizás si ellos toman el control, encontrarán un para qué vivir como seres virtuales. Pero a mí no se me ocurre cómo nosotros, seres biológicos, podríamos querer engendrar ese futuro. Hay algo a lo cual todavía no le puedo encontrar un nombre y mucho menos una explicación, pero que es la voluntad de vivir, que por supuesto no tiene nada que ver con esas ideas metafísicas del siglo XIX, tipo el élan vital o la misma voluntad de vivir, pero que hace que los organismos biológicos, digamos, sigan viviendo. Más allá de que claramente la explicación biológica no implica la voluntad, porque sabemos que la evolución y la selección natural son procesos meramente mecánicos. Pero sí siempre me interesó el hecho de que en determinadas circunstancias vitales los animales, depende, digamos, por supuesto, de cada especie, pierden, digamos, las ganas, primero dejan de reproducirse, después dejan de comer y después se dejan morir. Y los seres humanos también. Quienes hayan leído a Primo Levi, si esto es su nombre, saben que hay una categoría de personas, o quizás ya no son personas, en los campos, en los lager, que los llaman, aunque no tiene nada que ver con la acepción general, los musulmanes, que son seres humanos que han perdido toda digamos, criterio de diferencia entre seguir vivos o morir, ¿no? Les da exactamente lo mismo. Algo de eso también exploré, aunque no tiene nada que ver con la ciencia ficción, en mi última novela, La jaula de los Zonas, que tiene que ver con cómo los Zonas o los Selknam de Tierra del Fuego, cuando los metían en las misiones salesianas, se dejaban morir también. Y me pregunto entonces, porque para mí, digamos, el metaverso, si pensáramos en llevar
al ser humano a ese lugar, ya es la muerte. Pero por otra parte el espacio también plantea la pregunta de bajo qué condiciones los organismos biológicos que somos querríamos seguir viviendo. De hecho, bueno, me olvidé de ponerlo en el Power. Hay otra novela de Philip Dick que se me ocurrió hoy cuando venía hacia acá, Los 13 estigmas de Palmer Eldritch, que justamente transcurre una buena parte de la acción de la novela en Marte, y ahí las condiciones son tan atroces que las personas justamente todo el tiempo están en riesgo de dejarse morir y les inventan unos juegos de realidad virtual que interactúan con muñequitos y con drogas, por supuesto, siempre en Philip Dick, para mantenerlos, digamos, por encima de esa especie de línea basal bajo la cual la biología simplemente colapsa. Esto es una cuestión. Hablando de existencias virtuales y existencias corporales, hace poco estoy releyendo la Divina Comedia, no solo leo ciencia ficción, o quizás la Divina Comedia es ciencia ficción. Me encontré en el canto 25 del Purgatorio un momento en que el poeta Estacio, que está muerto, le responde una duda de Dante, que está vivo, de por qué los cuerpos, las almas más bien, justamente, no son cuerpos, me corrijo, en el infierno y en el purgatorio, que no tienen materialidad. De hecho, en la barca de Caronte suben almas, y está siempre el nivel del agua igual, y cuando sube Dante se hunde un poquito, porque es el único que tiene un cuerpo en ese mundo virtual. ¿Por qué pueden seguir sintiendo dolor, angustia? ¿Por qué pueden recordar su vida? ¿Por qué les interesa cómo piensan en ellos en la tierra? Y ahí les explica que efectivamente Dios los ha dotado de cuerpos pensantes, sentientes o que sienten, ¿no? Que sienten sensaciones físicas. Digo, en el infierno son torturados físicamente, pero no tienen cuerpo. Y son cuerpos virtuales, y se usa exactamente esa palabra, virtual, en el año 1300. Por otra parte, pensaba, si la virtualidad está tan buena, ¿por qué el cristianismo, lo pienso de nuevo desde la Divina Comedia, pero no exclusivamente, insiste tanto en que con el juicio final recuperaremos nuestros cuerpos materiales? Tanto las almas del infierno como del purgatorio, como del paraíso. En el paraíso se supone que están bárbaros, no pueden creer otra cosa, están contemplando a Dios. Y sin embargo, el dogma es que van a recuperar sus cuerpos físicos. O sea, quizás los cuerpos físicos están bastante buenos, o quizás no se pueda ser humano sin ellos. No sé. Y ya que mencioné la Divina Comedia, que era, supongo, un poco inesperado, quiero aprovecharla para introducir otra idea, que es que necesariamente para imaginar el futuro tenemos que recurrir al pasado. Cuanto más remoto y lejano, mejor, ¿no? Y no solo a las antiguas mitologías. No porque nada cambie o porque todo esté escrito, sino creo que justamente por lo contrario, porque la posibilidad que nos ofrece ahora todas las nuevas tecnologías, que es enorme, es convertir en realidad, materializar todas las imaginaciones, las fantasías y los sueños que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo. Ya di un ejemplo, que es que las existencias virtuales están presentes en la imaginación medieval, y toda la compleja relación entre mundo virtual y mundo material, incluyendo pensamientos, sentimientos, conciencia, ya está pensado en ese momento, pero en ese momento era una idea, bueno, creían que sería realidad, quizás sea realidad todavía, estamos todos vivos, no sabemos si existen el purgatorio, el infierno y el paraíso, ya nos enteraremos. Pero ahora está la posibilidad de realizar eso en el curso de la vida por medios tecnológicos. Otra, el universo tolemaico, con la Tierra en el centro, creemos que eso está superado. Pero si lo pensamos no como imagen objetiva del universo tal cual es, sino como cómo será el universo modificado por la expansión humana, por los viajes espaciales. Si, ya ni me acuerdo, no, porque estaba, ahora es así. Apareció Transcendence porque en Transcendence la mente de Johnny Depp que sufre un atentado y que es un
experto en todas estas cuestiones informáticas, es volcada en la computadora y por un tiempo tiene una existencia virtual, pero luego quiere recuperar su cuerpo. Bueno, es una película donde también se trabajan las cuestiones de las que hablaba recién. Pero en Fundación, clásico de la ciencia ficción, hay una civilización galáctica en la cual aparecen cada tanto recuerdos, anacronismos que tienen que ver con algún pasado que ya nadie recuerda, pero que se va descubriendo eventualmente, tiene que ver con que el punto de partida para esta civilización galáctica fue el planeta Tierra, ¿no? Y quizás en ese sentido la Tierra es el centro del universo. Digo, todos sabemos que probabilísticamente, y esto se dice todo el tiempo, debería haber vida inteligente en nuestra galaxia o en otras galaxias. Pero hoy por hoy no aparecieron. La única certidumbre, no nos consta que haya vida inteligente, y la única certidumbre que tenemos es que somos nosotros y que quizás el objetivo de la humanidad sea esa población. Obviamente han surgido cuestionamientos, sobre todo fijados en estos personajes como Elon Musk, ¿no? Yo lo leo muchas veces. Más importante que poblar Marte es salvar nuestro planeta. Sí, estoy de acuerdo. Pero primero una cosa no quita la otra. Y otra, parece que el ser humano o la especie Homo sapiens, si quieren restringirlo un poco, es expansivo. Digo, decir que nos deberíamos quedarnos en el planeta Tierra en lugar de poblar el espacio sería como también plantear, bueno, el Homo sapiens debería haberse quedado juntando nueces en junto al lago Tangañika en vez de expandirse por todo el planeta. Y no paró. En 10.000 años pasó de Asia a Siberia y llegó a Tierra del Fuego. Y paró ahí porque, digamos, se terminó la Tierra. Seguimos siendo esa especie. Yo creo que el planeta Tierra nos queda chico. Y no tiene que ver con que esté degradado o esté a punto de colapsar, sino que tiene que ver con algo que viene, por un lado, de formas que no podemos entender, de la biología, y por otro lado, de toda la cultura. ¿Cómo vengo de tiempo? 5 minutos. ¿Tengo 5? Bueno, ¿Todavía? Ah, mira, bueno, estamos re bien. ¿En cuál estoy? No me dice el número, a ver. Está bien. No, ustedes no vieron nada. ¿Dónde? ¿A dónde apunto? apuntá para ahí, para allá. ¿Ves? Ahí te pasaste de largo. Sí, ahí está. Bueno, no, quería hablar ahora entonces, el segundo momento es un poquito de, bueno, qué está pasando, qué podría pasar en la literatura, sobre todo, en relación a estas cuestiones. Por un lado, creo que están pasando dos cosas en paralelo. La línea divisoria entre la ciencia ficción como literatura de género y la literatura mainstream ya no es que se está borrando, se borró, ¿no? Esta novela de un autor absolutamente mainstream como Ian McEwan, Machines Like Me, Máquinas como yo, salió ahora, es del 19. Imagina un pasado reciente, alternativo, en el cual en Inglaterra, por lo menos de la novela transcurre, pasaron dos cosas. Una, Argentina ganó la guerra de Malvinas, debido a los avances tecnológicos, sobre todo, a los exocet más avanzados y además una mayor provisión de ellos. Pero esto es debido a otro hecho, digamos, también contrafáctico, que es que Alan Turing, en lugar de morir o suicidarse, después de haber sido obligado a la castración química por su homosexualidad, ¿no? Y después de haber, digamos, la mente más brillante, o una de las mentes más brillantes del siglo XX y en temas de tecnología, informática, de códigos, inteligencia artificial. Bueno, los que saben, no hace falta que lo explique. Alan Turing vive y por eso
la tecnología de inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y entonces en los años 80 también tienen robots inteligentes que son tan caros todavía, salen como 100.000 libras esterlinas, pero una persona privada puede adquirirlos. Y esto es una novela que no se ofrece como ciencia ficción, ¿no? Otro, Ishiguro, premio Nobel además, que ya venía de Never Let Me Go, Nunca me abandones, una novela sobre clones. Ahora sacó esta, Clara y el Sol. No me parece brillante, pero también está contada, está narrada desde el punto de vista de un artificial friend, que es un robot también de inteligencia artificial. Todavía no le han dado, que yo sepa, el premio Nobel a ningún escritor de ciencia ficción, pero ya hay escritores que hay premios Nobel que escriben ciencia ficción. También Doris Lessing, ¿no? Por supuesto. A la par decía, esto es un proceso, me parece, que ya lo mismo en cine podría dar un montón de ejemplos. Bueno, hoy en día ya no se pregunta demasiado si la película es de ciencia ficción o no, el volumen de cine o series, películas televisivas, en canales de streaming, futuristas y sobre futuros apocalípticos, posapocalípticos o poshumanos, es infinito y está totalmente mezclado con lo que antes eran los temas ajenos a la ciencia ficción. El otro proceso es que quizás relacionado con esto, no sabría decirlo, no tengo una hipótesis al respecto, la ciencia ficción genérica se corrió hacia la ciencia ficción, lo que se llama la ciencia ficción dura. Un buen ejemplo es comparar el clásico que muchos, si no todos nosotros hemos leído, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, con la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, para quienes no la hayan leído o no sepan de qué va. Cuenta en 3 volúmenes bastante gordos, 700 páginas o más cada uno, el proceso de colonización de Marte con claramente un proyecto de terraformar Marte, o sea, cómo hacerlo habitable para los seres humanos con una atmósfera, una biosfera, que la vida humana sea posible y que interactúe con otras formas biológicas sobre la superficie, no en domos o en... Junto con esto, tiene un claro sesgo utópico. A mí me invitaron para hablar de utopías o distopías, pero justo ahora no estoy súper dedicado a ese tema, así medio de costado sí. Claramente el proyecto novelesco de Robinson, tiene otros, es utópico más que distópico. La idea es, cómo empezar de nuevo en Marte, cómo no repetir todos los errores que se cometieron y se siguen cometiendo en la Tierra, pero por otra parte Marte está claramente vinculado con la Tierra en esta serie novelesca, aunque ya en el primer volumen, Red Mars, Marte Rojo, hay una rebelión en Marte y cortan el cable que los une a la Tierra porque no quieren que la Tierra les imponga el capitalismo, la devastación del planeta. Quieren justamente, ¿no?, hacer otra cosa. Bueno, y junto con... Este es un tipo de novela que es muy legible. De hecho, si uno quiere ponerse malo desde el punto de vista literario, tiene algo de bestseller, no es un gran estilo literario. En ese sentido me quedo claramente con Crónicas Marcianas. Pero lo que tiene de interesante es que, las novelas, yo no las he cotejado con científicos de alto nivel, pero parecen ofrecer un proyecto realizable de cómo colonizar y terraformar Marte. No hay ninguna fantasía, no hay marcianos, no hay vida biológica en Marte, tienen que saber de dónde sacar el agua y cómo hacerla subir a la superficie. Todo es ciencia máquina. Pero es muy fácil de leer. El otro ejemplo, con el cual estoy todavía tratando de decidir qué postura tomo, es Greg Egan es un físico. La novela tiene un nivel teórico absolutamente, para mí, inalcanzable, ¿no? Habría que saber física de las partículas subatómicas, mecánica cuántica. Me cuesta mucho seguirla, de hecho no la terminé todavía. Me derrota cada rato. Y me pregunto
Entonces, ¿qué sentido tiene, ahí, volviendo sobre las preguntas sobre el sentido de algo, escribir un tipo de ficción científica que solo pueden leer otros científicos? Digo, está bien, parece fascinante y uno lo admira, pero al mismo tiempo que yo me formé en una ciencia dura o semidura, que es la lingüística, y podría escribir una novela lingüística, con todo el saber específico de esa disciplina. Y después no la puede leer nadie y digo, bueno, qué sé yo, pero esto porque ustedes no saben. Me parece que es el gran desafío para la ciencia ficción dura ahora encontrar el punto, la interfase, si quieren, donde la ciencia dura se encuentra con el lector como un culto, ¿no? Por otra parte, necesariamente la ciencia ficción va en esa dirección cada vez de mayor rigor científico y de base en tecnologías realizables. El tema es que no se aleje totalmente del público lector. Ese me parece una cuestión muy importante en la actualidad. Por ahora, hasta acá llegué. Muchas gracias. Vamos a ver las preguntas que después surgen a partir de todo esto. Gracias, Carlos. Vamos a presentar ahora a Horacio Zavala. Horacio es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Nació en Buenos Aires en 1943. Entre 1976 y 1998 residió sucesivamente en Roma, Viena y Ginebra. Vive acá en Buenos Aires desde 1999 y ha realizado desde 1967 más de 50 exposiciones individuales y más de 140 colectivas en América y Europa, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de artes visuales. Bueno, vamos a escuchar ahora. Yo me voy a apoyar en mi charla en imágenes, o sea que van a sucederse y yo voy a tratar de estar a la altura de las imágenes, no explicándolas porque no serviría, gracias, no serviría de mucho, sino hacer comentarios o esperando que a ustedes les surjan algunas comentarios muy específicos sobre las imágenes que voy a proyectar. Hay tres temas que se vinculan entre sí y que son muy diferentes. Yo hago anteproyectos. En mis obras son todas anteproyectos, o sea, no son proyectos construibles. Es el lenguaje de la arquitectura. Es un lenguaje de anteproyectos, o sea, ideas. Ideas que pueden convertirse en proyectos y luego en realidades materiales, o no, y quedar en el papel, que también es un material. En mi caso, todo queda en hojas de papel. Los tres argumentos que yo trato son anteproyectos de cárceles, anteproyectos de laberintos y cartografías. Tienen vínculos, a veces forzados y a veces no. De todos modos, los tres temas están realizados a través del lenguaje de la arquitectura. Esto es, plantas, cortes, secciones, perspectivas, siempre en bidimensional, en bidimensión. Voy a empezar con las cárceles. Entonces, no sé si... Bueno, entonces, creo que se lee bien. Bueno, son anteproyectos. Este es uno de los anteproyectos. Es el primero que generó toda la serie posterior. Entonces, este es un anteproyecto de arquitectura carcelaria y es una celda individual para artistas. Ahora, claro, por un lado puede llegar a ser gracioso, por otro lado trágico, o ambas cosas a la vez se suceden, son ambiguas. La cosa es que si este es el primero, voy a pasar rápidamente a otros. Este sigue siendo un anteproyecto de arquitectura carcelaria subterránea, pero en este caso la celda está dividida y son para dos personas. Yo en general no hago cárceles plurales, con cantidad de gentes y con cantidad de celdas. Para mí el castigo es individual, es el individuo.
y solo el individuo. En este caso no se pueden ver, hay una pared que divide a ambos, ¿no? O sea que están en soledad absoluta. Pueden sentir ruidos, nada más. Entonces, el tercero, y entonces, digamos, hay el contexto, hay tres contextos diferentes, tres contextos físicos diferentes. Unos son los subterráneos, que ya vimos, otros son aquellas que están sobre una columna y otras son flotantes. Acá está graficado. Son tres modelos de anteproyectos de cárceles individuales para artistas. Ahora, la que está en el medio, que es la cárcel sobre columna, es una cárcel que tiene un efecto social, porque es visible. O sea, si se construyera, todo el mundo sabe que eso es una celda y donde hay una persona encerrada. Es, digamos, ejemplar, ¿no? Si te portaste mal, te encerramos ahí adentro. La otra es invisible. Entonces, si la primera es una presencia social, la primera, en cambio, es una ausencia. Se sabe que ahí abajo, bajo tierra, hay gente enterrada, viva, pero no se sabe dónde, están abajo. Y la flotante, esa celda flotante, bueno, está un poco entre las dos. Cuando aparece flotando, es visible y por lo tanto es espectacular. Y en la sociedad del espectáculo es interesante. Es una amenaza, ¿no? Y cuando se hunde, desaparece. Entonces, con estas tres van a ser un poco las tres. Me voy a manejar con estos tres ejemplos y los voy a desarrollar, y los fui desarrollando. Estos primeros aparecen en el 72, 73, en el año 1972-73, y prosiguen, ¿no? con alteraciones y vaivenes. Bueno, estos son laberintos, en cambio. Las hice paralelamente. En realidad, el laberinto y la cárcel son... Uno puede llegar a afirmar que un laberinto es también una cárcel, en donde uno entra, pero es muy difícil encontrar la salida. Saben que hay una salida, pero es difícil. Entonces, podría ser tan infinito, como plantean más de un escritor, salir al exterior, y podría no suceder. Entonces, digamos que hay laberintos que tampoco tienen centro. En este caso yo hice uno con centro, en donde históricamente o mitológicamente estaba el Minotauro, ¿no es cierto? Este también es central. Y estos laberintos, en donde está dibujada la planta, arriba, un corte horizontal, y abajo está dibujada una perspectiva. Y lo interesante es que yo en todos los dibujos que utilizo pongo las dimensiones reales. Ustedes ven que en la planta está escrito 300 metros. O sea, teóricamente este laberinto tiene 300 metros de largo, cada una de las... O sea que son 3 cuadras, son muy grandes, ¿no? Entonces, así como en las cárceles yo me ocupaba del castigo persona por persona, y eran individuales, en los laberintos son más sociales, son recorridos por multitudes, porque el espacio da para multitudes. Entonces, hay relaciones, vínculos entre ambos, no solamente vínculos porque están hechos en el mismo momento o paralelamente en el tiempo, sino porque tienen contenidos similares. Esta es otra de las cárceles flotantes que depende... entonces, este es un anteproyecto de cárcel flotante para artistas, siempre el tema se repite, pero puede ser, no sé, en un río o puede estar entre... la tierra firme está cerca. La tierra firme siempre está definida por los arbolitos que pongo y la soledad de la prisión es inmensa. Se mueve, además el agua la mueve, ¿no? Hay que imaginar que la mueve. En cambio,
Estas son fijas, están semienterradas y el mar está afuera, el movimiento está afuera, no se mueven, son inmóviles, aunque supuestamente el rumor de las olas los invade. También aquí no hay comunicación. Entonces, con estas, así, yo voy particularizando esta arquitectura siniestra sobre el papel. Ahora, lamentablemente, y no solamente pensando en la historia horrorosa de nuestro país, estas cosas han existido y cerca de nosotros. Han existido celdas flotantes en barcos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo para artistas, obviamente. Han existido cárceles por todo el territorio. Y en la historia, la cárcel no es una invención de este siglo, es milenaria. Las más famosas, curiosamente, están hechas por un artista y por un arquitecto que es Piranesi, en el 1750 aproximadamente. O sea que, otra vez, el arte y la arquitectura se emparejan mostrando los horrores que son capaces de materializarse en el espacio arquitectónico. Como era uno de los temas era la espacialidad, yo estoy hablando de unos espacios que son absolutamente negativos, espacios que son antiespacios, si se quiere. Y lo único que los vincula es, por un lado, a las cárceles y a los laberintos, y estos se vinculan además con el territorio a través de las cartografías. Entonces, este es un mapa de la República Argentina que compré en una librería. Un mapa que está destinado a las escuelas primarias. Está destinado a los chicos de las escuelas primarias. Porque esta es la época en donde se conforma en la gente, en los chicos y chicas, la noción de territorio, la noción de pertenencia. Todo chico de 8 años puede decir, esa es la República Argentina, ¿no? Ahora, en este caso, yo lo que hago es una especie de desviación de la lectura del mapa y de la interpretación del mapa, porque yo cancelo con esa mancha, con ese cuadrado negro, una parte importante del país. O sea que no dejo ver lo que nosotros sabemos que está abajo. Hay un ocultamiento, ¿no es cierto? Entonces, a través de lo que no se ve, yo sé que allá abajo hay problemas. O sea, yo estoy tomando, o sea, es claro, ¿no? Yo no estoy hablando con claridad de lo que pasa abajo, pero estoy hablando de que pasan cosas que no se ven. Entonces, ahí está también el enganche con las cárceles subterráneas. Digamos, cartografías por un lado, pero hay un cambio de escala en realidad. Cuando yo me hago una escala pequeña, puedo ver al tipo adentro del calabozo. Cuando yo hago una escala grande de un territorio, lo que puedo ver es el territorio vinculados con otros territorios. Y puedo ver el mar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué métodos yo puedo señalar cosas que no están señaladas en los mapas escolares? En los mapas en general. En los mapas escolares en particular. Son los mapas escolares, me interesan profundamente justamente porque son los que todos alguna vez nos han dicho, bueno, marquen la República del Uruguay, ¿dónde está? Entonces los chicos dibujan. O hagan tal, o sea, han sido manipulados por todos nosotros, han sido pensados por todos nosotros, han sido temas de composiciones en la escuela. Por un lado. Y por otro lado, los mapas, hay un instituto geográfico militar que está en la República Argentina, está muy bien representada, y además ahora con los satélites que sacan fotos minuciosas, evidentemente cada vez más. Estos mapas son obras de los años 70,
Y estos mapas son los que se hacían en aquella época para los chicos de las escuelas. Por lo tanto, no hay una tecnología desarrollada como tenemos ahora. Por lo tanto, son relativamente realistas, ¿no es cierto? Yo no me puse a comprobar si el tamaño de las Islas Malvinas es real con respecto al tamaño de la provincia de Santa Cruz. Supongo que sí, pero podría ser que no, que son más grandes o más chicas. O sea, es todo más o menos. Esta cosa del más o menos es terrible, ¿no? Pero no es el terror a la exactitud, ¿no? O a la verdad. Entonces, me parece que siempre fue bastante jugoso el tema de la cartografía, o sea, tener noción del territorio, yo pertenezco a este territorio, o me voy de este territorio, etcétera, etcétera, de la cárcel y del laberinto, ¿no? Porque también un mapa es un laberinto, ¿no? O un territorio es un laberinto, del cual uno no puede salir si quiere, o puede o no vuelve más, o sí vuelve, pero la idea del recorrido útil o inútil existe. Las maneras de cancelar son múltiples. En este caso me fui a otra escala. Y si cancelo la Argentina, y si cancelo una parte de Sudamérica, ¿no? Y por lo tanto, y si no cancelo, sino que quemo, agredo, hago una agresión al papel en donde está representado, en este caso, Latinoamérica. Y esta representación del fuego, que es fuego, ¿no? Nos habla de que, bueno, no solamente puede haber problemas sociopolíticos, sino mucho más reales, problemas ecológicos. En el Amazonas, por ejemplo, en el Amazonas sabemos muy bien las atrocidades que se hacen, ¿no es cierto?, con los intentos por ganar tierras útiles desde un punto de vista económico. Entonces se destruyen hectáreas, territorios y países enteros. Entonces, esto es una cosa que también acá la maestra de la escuela le diría a la criatura: ¿pero cómo quemaste la Argentina? No es la Argentina, es un mapa de la Argentina. Pero no importa, en determinado momento se produce una igualdad. Quemaste la Argentina, quemaste a tu país, a tu abuelita. O sea, empiezan las idas y venidas imaginarias donde interviene la memoria, la imaginación, etc., ¿no? Entonces, un par de minutos. ¿Cómo? Tenemos un par de minutos. Un par de minutos. Bueno. Voy a pasar un poco más, no voy a hablar y voy a pasar imágenes en donde van a ver. Bueno, acá también la escala puede variar. Las maneras de trabajar pueden ser diferentes. Puedo hacerlo con una virome en un papel cualquiera. Puedo hacerlo con papel milimetrado. Y puedo alterar yo, según mi imaginación, África cruzada por un río, o Latinoamérica con grandes lagos, o reproducciones, no sé, cambios de contactos entre América del Norte y Europa, o entre Australia y la India, o China, etc. Entonces, las múltiples maneras... Bueno, lo llamaba, los títulos, ampliación del océano, y por lo tanto destruyendo un país, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una entrada para la ampliación del océano Atlántico a través de un país. Bueno, no sé si... ¿Están dando también? A ver. Bien. Perfecto. Bueno, entonces este es otra vez a través del fuego, pero antes, creo que... bueno, a ver, la anterior. En la anterior, no es la idea del fuego está presente en los filósofos presocráticos, ¿no es cierto? Como en Heráclito, en donde
en donde, bueno, habla de... Entonces empiezo a intercalar fragmentos de Heráclito que habla del fuego. Bueno, lo pueden leer. En este universo idéntico para todos, no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, pero siempre fue, es y será un fuego eternamente vivo, encendiéndose con mesura y apagándose con mesura. Entonces, hay una serie, yo intento hacer jugar el texto y la imagen. Entonces, este es un fragmento de Heráclito, aquello es un mapa de América del Sur. Entonces, también podría haber encontrado otro tipo de relaciones, pero me interesan todas aquellas que no son directamente ilustraciones de por qué se encendió el fuego en América, etc., sino darle una vuelta para encontrar otras visiones sobre no sé, un fuego eternamente vivo, ¿no? Bueno, estos son los temas que me interesan. Y bueno. Quiero mostrar los últimos. ¿Verdad? Bueno, y esta termina con Argentina empaquetada. Claro, no, claro, faltaba. Entonces, esta es la Argentina empaquetada. O sea, se supone que un mapa no se utiliza para empaquetar nada. Es una suposición. Pero se puede hacer un paquete. Y creo que lo han hecho varias veces. Bueno, esto me lleva, después de otros recorridos, a pensar que el arte es una cárcel. Y que este papel es una cárcel. Este papel es una cárcel significa de alguna manera que este papel es un límite, tiene límites. Un papel es una cosa bidimensional. Entonces, para un artista visual no tendría que haber límites. Y si este papel es una cárcel, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a otros medios que tienen menos, que son objetos en el espacio, ¿no es cierto? Bueno, y que esto es todo un discurso sobre esta dimensión posible del arte sin utilizar los materiales tradicionales. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Me metí ahí, perdón, pero era para ayudar, si se podría. Sí, vamos con Pablo Plotkin. Entonces, Pablo Plotkin empezó su carrera periodística en Página 12 en 1997. En 2003 trabajó en la sede de Berlín de la agencia EFE y al volver a la Argentina se integró a la redacción de Rolling Stone, revista que dirigió en 2 periodos y para la que escribió más de 30 historias de portada. Sus artículos aparecieron además en medios como La Nación, The Washington Post, The New York Times, Vice y Gato Pardo. Participó de diversas antologías, entre ellas Extremas, ediciones de UDP 2019, Los días que vivimos en peligro, MC 2009 y La Argentina Crónica. Y es autor de las novelas de ciencia ficción Un futuro radiante, Random House 2016 y Brasil del Sur, MC 2022. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco de literatura y ficción distópica, así que trataré de no solaparme mucho con Carlos, que además sabe mucho más que yo. Pero bueno, por eso voy a empezar un poco por el proceso creativo de esta novela que se publicó hace un par de meses. Y voy a leer, si me permiten. Hace unos 4 años iba trotando por Avenida San Martín alrededor del predio de la agronomía y una mujer de unos 90 años me llamó desde la puerta de su casa. Tenía acento gallego, el pelo muy largo y el ojo izquierdo glauco, casi como una bruja de Disney de la vieja escuela. Me preguntó desde la puerta de la casa si le ayudaba a destapar el patio, que se le había inundado. Tenía una sopapa sin palo en una mano. Y yo le dije que no sabía nada de plomería, que no le iba a poder ayudar, pero me dijo, es muy fácil. Yo ya estoy muy vieja y no lo puedo hacer, pero es muy sencillo.
Me hizo acordar a una mujer muy tenebrosa que vivía en una casa cerca de donde me crié, en la calle Camargo, que cada tanto nos llamaba cuando jugábamos en la calle y nos invitaba a pasar y le oíamos. Pero bueno, yo ya a esta altura era un tipo grande y ella era una mujer como en problemas, una anciana. Así que subí. La seguí mientras ella subía muy a duras penas los escalones al departamento, que era un típico PH porteño de mediados del siglo pasado, ¿no? De esos que tienen como un microclima también, ¿no? La casa estaba totalmente caotizada y bueno, tenía retratos de Cristo, de Juan Pablo II. Y después de la cocina venía un patio que contrastaba bastante con el resto de la atmósfera de la propiedad, ¿no? El patio era amplio, muy soleado, había muchas plantas. Y en una esquina efectivamente se le habían estancado como unos 10 centímetros de agua. Me dijo, bueno, eso, que antes lo hacía ella sola, pero que ya no se podía agachar, así que bueno, me metí, levanté la rejilla, metí la mano en el desagüe y saqué un fajo de hojas marrones. Y ella mientras me contaba la historia de su vida y de cómo había llegado a Buenos Aires hacía 54 años, de La Coruña. Me dijo que en esa época Buenos Aires era el paraíso y que ahora era cualquier cosa. Se quejaba mucho de unos nuevos vecinos, que eran una concesionaria de la cuadra, que decía que acumulaba basura detrás. Y yo seguía bombeando y tratando de destapar la rejilla. Y ella me daba indicaciones. No tienes que retirarla. Sube y baja sin levantar la ventosa. Yo ya estaba con las zapatillas mojadas y me pinchaban las plantas que estaban crecidas sin control. Pero bueno, después de algunos intentos, efectivamente se formó un pequeño remolino ahí en la superficie y el agua empezó a bajar. Bueno, me agradeció y me prometió regalos y me fui de la casa con la sensación esa inigualable de haber ayudado a una señora y de haber cumplido un deber. Y cuando volvía, bueno, yo estaba en el proceso de empezar a escribir una segunda novela. La primera, Un futuro radiante, estaba ambientada muy cerca de ahí, a pocos metros de esa casa. En realidad era en toda esa zona de la agronomía. Y la historia era que, bueno, Buenos Aires se había vaciado, fue publicada en el 2016, ¿no? Buenos Aires se había vaciado por una catástrofe químico-ambiental y dos hermanos trataban de sobrevivir entre como nuevas facciones de poder que se habían engendrado después del colapso. Yo creo que, bueno, esta segunda novela, Brasil del Sur, nació el día en que subí a la casa de esa señora e imaginé la vida de la mujer junto a una hija casi cautiva por la dependencia de su madre y el fantasma del marido de esa señora merodeando todo el tiempo ahí. A partir de ahí como que se empezaron a abrir anillos de realidad que rodeaban esa casa. Y la verdad que en un principio yo no tenía idea que iba a escribir otra distopía. De hecho, yo creía que más bien le iba a huir a ese género, a ese territorio. Y era más bien la historia de una madre y una hija. Pero bueno, creo que quizás fue como la misma espacialidad de esa parte de la ciudad la que me fue empujando a imaginar una Buenos Aires como refundada, un par de décadas después de donde había quedado la historia al final de mi primer libro. La cuestión es que ahora, bueno, la ciudad se había repoblado parcialmente, Argentina, la República estaba disuelta y Buenos Aires era la nueva capital del territorio de Brasil del Sur, una capital políticamente marginal, secundaria, pero que funcionaba como una especie de zona franca para desarrollos tecnológicos prohibidos en otras partes del mundo. Digamos que básicamente se permitía acá el libre albedrío de las máquinas, cosa que de las inteligencias artificiales, cosa que en otras partes ya no. Y de hecho, bueno, ese marido muerto de esta señora, que después convertida en personaje pasó a ser María del Carmen, era un homograma, una especie de replicante. Me acordé lo que decía Carlos respecto de la materialidad, que a veces creo que necesita la experiencia humana para completarse, ¿no?
Esto era como lienzos volumétricos que se iban conformando en función del archivo personal de los muertos, y entonces la gente podía invocarlos pagando una especie de cuota mensual, de suscripción, pero tenían como diversas calidades, ¿no? esos homogramas. Pero la cuestión es que a mí lo que me interesaba no era especular cómo será el futuro, si muchos de los fenómenos sociales y económicos continúan su marcha, sino alterar algunos detalles de lo que está ocurriendo ya, para describir más bien lo que sería un presente trastocado, ¿no? Como un poco similar a la consigna de este encuentro. En el medio del proceso ocurrió la pandemia, y la verdad es que más de una vez durante la primera etapa del confinamiento, sobre todo, me pregunté si tenía algún sentido escribir ficción distópica en este contexto, ¿no? Los noticieros se llenaban de imágenes que nos remitían a versiones rudimentarias del género, ¿no? Calles vacías, animales silvestres recuperando terreno, hospitales saturados, encierro, comunicación digital. Después de un tiempo me di cuenta de que lo importante de la historia no era esa escenografía, que podía ser más o menos original, según cómo uno la modelara, sino cómo los personajes lidiaban con su circunstancia, más allá de lo extravagante o extrema que fuera. Bueno, y eso es en general lo que a mí me interesa de la ciencia ficción. La ciencia ficción que miro y que leo tiene más que ver con eso, con las historias de las personas, más que con la especulación sobre cómo será la cosa de acá a determinada cantidad de años. Y un poco, bueno, pensaba que esto viene ocurriendo desde hace al menos 200 años, podría ser más también, pero bueno, si ponemos a Mary Shelley y su Frankenstein como Big Bang de la ciencia ficción, la historia del origen de Frankenstein es bastante conocida y legendaria, ¿no? El año sin verano de 1816, cuando la erupción del volcán Tambora desata libera una enorme cantidad de azufre, y el verano ese pasa a ser muy hostil y la gente se encierra, y bueno, y un grupo de amigos ingleses pasa ese verano en una mansión en Suiza, cerca del lago Lehmann. Eran el poeta Percy Shelley con su entonces novia, Mary Godwin, Lord Byron, John Polidori y la hermanastra de Mary, que era Claire Claremont. La cuestión es que, bueno, como buenos románticos eran fanáticos de las historias de terror, ¿no? Y de las historias de fantasmas, y también estaban muy pendientes de los avances científicos de la época. Y entonces, a partir de los experimentos esos que Luigi Galvani venía haciendo con los impulsos eléctricos para darle vida a la materia muerta, un poco Mary se inspira en todo eso e idea el Frankenstein que después se escribe y publica. Y al mismo tiempo John Polidori escribe El vampiro, que sería como el antecedente directo de Drácula, de Bram Stoker. Pero bueno, así que fue súper productiva esa salida. La consigna la dio Lord Byron. Pero lo interesante, bueno, decía que el contexto de la época era justamente el de esa mezcla de fascinación y miedo al progreso científico que se estaba desarrollando, ¿no? Se estaba dando como estos románticos e intelectuales estaban como expectantes y al mismo tiempo tenían una mirada moralmente bastante crítica de lo que podía pasar, de cómo se podía desbarrancar todo y cómo la inteligencia o la vida artificial podía llevar a la aniquilación de nuestra especie. Esa idea, digamos, está encarnada un poco en el monstruo que se rebela contra su creador, contra Víctor Frankenstein, que no era justamente un científico loco, sino que era un científico de época, un científico vanguardista
y apasionado de su época. Ahora, Mary Shelley no solo escribe Frankenstein, sino que unos años después, ya con Percy Shelley muerto, escribe El último hombre, totalmente defenestrada en la época, y recuperada recién en 1960, por ahí, que es una novela apocalíptica, es la novela del último hombre vivo en la Tierra, y transcurre en el siglo XXI y termina en 2100. Y la novela cuenta justamente el periplo de un tipo que va sobreviviendo a una plaga que aniquila a la especie y queda como una especie de testigo trágico. Ahí hay personajes que encarnan justamente a Lord Byron, a Percy. Pero bueno, esa novela de alguna manera inaugura un linaje que sigue hasta hoy de una manera muy vasta, ¿no? O sea, ni hablar del siglo pasado, ¿no? De los clásicos como, no sé, De la Tierra permanece, de Stewart. De acá podremos hablar de, no sé, Opus 2 de Angélica Grodischer, y en cine, bueno, ni hablar, todos los ejemplos que mencionó Carlos, más miles, ¿no? De Terminator a Love, Death and Robots, hay 200.000, pero tiene que ver con siempre esta fantasía de la aniquilación o la autoaniquilación y de cómo es el paisaje después de eso, ¿no? Bueno, esto eran las ilustraciones de la época en la que se experimentaban con cadáveres para... hace unos 5 años, más o menos, 2017 vi que era del archivo. Los últimos años de vida de Úrsula Le Guin se dedicó a escribir un blog, tenía una edad muy avanzada y escribió un blog que se llama No Time to Spare, donde escribía sobre distintas cosas que le interesaban y escribió una vez una entrada sobre utopías y distopías. Y en ese posteo se preguntaba y reflexionaba sobre, bueno, ¿por qué hay tantas distopías ya? Y cómo se puede hacer para trascender ese estado, ¿no? de la literatura. Y entonces Le Guin habla un poco del yin y yang, recurre a ese símbolo tan poderoso y tan popular, ¿no? Y habla un poco de eso y la cito. Dice, toda utopía, desde Utopía de Tomás Moro, ha sido, de manera más clara u opaca, cabal o posiblemente, en el juicio del autor o del lector, tanto un lugar bueno como uno malo. Toda utopía contiene una distopía, toda distopía contiene una utopía. Yin-yang. El yang es masculino, radiante, seco, duro, activo, penetrante. Yin es femenino, oscuro, húmedo, tranquilo, receptivo, contenedor. Yang es control, yin es aceptación. Son fuerzas equivalentes y poderosas, dice Le Guin. Ninguna puede existir por sí misma y cada una de ellas siempre está en proceso de convertirse en la otra. O sea, el símbolo es un proceso dinámico y no una imagen estática. En general, en la ficción, dice Úrsula, tanto la utopía como la distopía son enclaves de control máximo rodeados de salvajismo, ¿no? Es el yang, el control. Y pone como ejemplos, bueno, Iriwon de Samuel Butler, Nosotros de Samiatin, una distopía que adelanta el estalinismo, ¿no? Un régimen colectivista dominado por el gran benefactor. Y La máquina se detiene de Forster, lo tengo acá creo, que en 1909 adelanta la distopía de la era de Internet, ¿no? Como una humanidad confinada, incluso de la pandemia también, del COVID. Sí. Ah, ok. Bueno. Correos neumáticos, ¿no? Que la civilización totalmente confinada. Entonces dice Le Guin que frente a este exceso de distopías, la humanidad necesitaba un pasaje del yang al yin, y que eso implica la aceptación de lo no permanente, de lo imperfecto, una paciencia frente a la incertidumbre, ¿no? Bueno, acá pasaba a justamente la empresa más yang de todas, ¿no? Quizás, que es la del control de Marte, la de la conquista de Marte.
esto me lo voy a saltear un poco porque Carlos ya habló incluso con estos dos ejemplos posibles, entre otros, pero que bueno, que de la terraformación y a la vez la versión Bradbury de la conquista que como dice Borges en el prólogo es elegíaca la mirada de Bradbury y no... El viaje de Bradbury es mental, ¿no? Y tiene que ver con una cosa mucho más introspectiva de la humanidad, y el viaje, como dijo Carlos, de Robinson es la ciencia terraformando un planeta que no es el nuestro. Voy a cerrar entonces porque me fui de tiempo, pero justamente citando, quizá medio tribunero, pero citando a Borges para... Mira, nos perdimos esto, que era un poco más largo. Pero en el prólogo de Crónicas Marcianas, y vuelvo a esto porque tiene que ver con lo que decía al principio de la ciencia ficción, y también citando a lo que decía recién Carlos, de cómo se fue borrando esa frontera entre géneros, entre el género y el resto de la literatura, y ni hablar en lo audiovisual, en las series y demás, donde buena parte de la producción está dominada por historias que bien podrían ser catalogadas como de género fantástico, de ciencia ficción, incluso las más mainstream, no sé, de Stranger Things a Black Mirror, etc. ¿Qué dice Borges leyendo por primera vez a Bradbury? ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o la novelería de la science fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad. Bueno, eso. Bueno, no sé si tenés... Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a tener entonces el cierre de la mesa con Daniel Melero, que para quienes no lo conocen es músico, productor y teórico, pionero de la música electrónica en Argentina. Esto está... Wikipedia es eso. Sí, no sé de dónde salió. Me lo mandó alguien, no te voy a decir quién. No tiene importancia. Colaborador de enormes artistas, como... No, lo voy a leer un poquito. Como Carlos Cutaia, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Los Brujos, Babasónicos, Todos Tus Muertos. Bueno. Daniel Melero. Un crack. Bueno, casi no sé qué decir después de todo lo que escuché, porque me parece que es infradotado lo que pensaba establecer, pero tengo muchas preguntas para después, pero seguro me las voy a olvidar también. En la música, la distopía y la utopía tienen una danza conjunta, o sea, muchas veces ante verte invadido por exceso de utopías de un mundo que parece estar bien, hace falta que alguien patee el tablero con una distopía que de alguna manera también logre modificar esa utopía que era solo un camino eunuco. La música en su supuesta evolución creemos que fue primero ritual, festiva, pero sobre todo basada en el rito y en un tipo de experiencia que tal vez era muy directa con un entorno que podría considerarse más salvaje que el nuestro. De todas formas, la evolución de la música ha tenido grandes situaciones de cambio. Para mí una muy importante ocurre cuando el músico es aceptado como trabajador. O sea, la idea de que había música, por ejemplo, del siglo XIII,
al 16, se ve muy claramente en la obra del Bosco y de Bruegel, de Elder, el músico callejero, que era un juglar. El juglar básicamente, en parte de su etimología, tiene la idea de vagabundo, de persona poco aseada, inclusive, como muchos rockeros lo supieron ser. Existía también entre la pequeña burguesía y en las cortes, ya circulaban músicos entrenados que tocaban obras que eran partituras impresas, y la música esa popular, de alguna manera, en su élite la rechazaban. Y la rechazaban tanto que cuando esa música popular empezó a tener eco en que existían canciones que no cantaban loas al burgomaestre o al rey, decidieron mandar a todos sus empleados músicos a la calle y prohibieron que cualquiera que no supiera tocar y que no fuera una persona académicamente reconocida por el poder pudiera ejecutar instrumentos en la vía pública. Se trató de apagar y se logró en alguna medida, aunque el juglar hasta hoy se abre paso. De eso no hay duda. Y en una escala que podríamos decir es la misma que tenía, casi de forma aldeana, y está muy apoyado en el discurso de lo que dice, mucho más de... No son revolucionarios sus sonidos, son los mismos que los de la corona. Ese es un gran problema que yo encuentro inclusive muchas veces en las canciones de protesta, porque esa canción de protesta, todo su sonido, lo único que me habla es de status quo, lo único que hay es una queja hablada, con lo cual cuando se produzca esa revolución vamos a estar en el mismo lugar, ¿no? Entonces ahí hay todo ese juego de utopía y distopía y digamos la música tiene la suerte y la desgracia de estar en el aire, parece no ocupar espacio. Sin embargo, tiene una tremenda seducción y hoy se ve afectada en todos sus usos, ¿no? Digamos, hay otra manera de escuchar la música. Por ejemplo, hace un tiempo estaba leyendo epistolarios encontrados en casa de gente de la nobleza y por los que ya usaban correo, ¿no? Y es muy interesante un muchacho de clase alta parisino que, por ejemplo, le comentaba a otro, hablándole sobre su erudición musical, cómo escucha, que él había podido escuchar 4 veces la cuarta de Beethoven, ¿no? La música hoy es una disponibilidad tremenda, claro, pero ahí ocurría de manera teatral. Esas vibraciones estaban ahí en una sala, en ese espacio, ¿no es cierto? O en la calle, donde estaba en la maravilla de estar contaminada del ruido de las aves, las botellas chocando, una pelea cercana y todo lo que fuese como era la vida aldeana y su alegría en esa instancia. Con la grabación, evidentemente, la música ya... Lo curioso es que no haya cambiado de nombre, porque el teatro cambió de nombre cuando entró en la era de la reproducción y pasó a llamarse cine. Y aunque tuviera todavía lenguaje teatral lo que era filmado, aunque hay muchas películas, La locomotora es una película increíble, ¿no? Un tren que viene y eso era como ir a ver con casco a 3D al cine, bueno, alcanzaba. Porque eso también es lo que pasa con cierta forma de la alta definición, que es que no le deja espacio a la imaginación casi. Y eso para mí es un rol que, aunque simule ser interactivo, es más restringente. Y sinceramente creo que si tengo que pensar
cómo va a ser el uso de los sonidos en el futuro. A mí me encantaría que por fin se invente el club quieto. Un lugar donde no se esté a los gritos ni con música y que sea solo el sonido mínimo que la gente hace. Satie de alguna manera buscó no interferir el sonido de los cubiertos cuando compuso la Gimnopedia. Era considerado un músico menor, ¿no? Hoy, no sé, hoy resulta conmovedor escuchar la humildad con la que desarrolla su música y su arte casi como un aprendiz. Y la tecnología también ha proveído que gente sin ningún tipo de formación musical y con información, como podría ser mi caso, haga música. Hoy en día todos los espacios musicales que se escuchan en la música, además de ser el lugar donde está sonando, están hechos por instrumentos virtuales que simulan otros espacios. Ya no alcanza un solo espacio para estar definiendo lo que se trata de decir con el sonido. Y creo que, por ejemplo, en términos de música electrónica, yo creo que cuando se le inyectan, digamos, cámaras virtuales de reverberancia, ecos, esa música por primera vez gana un poco de átomos. Creo que es parte de un mensaje interesante en la música electrónica seca también, ¿no? Pero para que produzca algo vibracionalmente interesante en el oído, tiene que estar enriquecida con algo que le dé átomos. Yo, en mi primer instrumento, y lo sigo usando, el sintetizador, pertenezco a la primera camada de músicos que no tenían formación y que en vez de mirar las teclas, miraron el panel del aparato. Y yo con el tiempo, qué sé yo, ahora me enteré cómo son algunas. Sé 3 acordes de 3 dedos, puedo hacer a veces, en serio. Pero no en una progresión muy acertada. Creo que también los softwares hoy tienen demasiada idiosincrasia y ya viene planteada desde el momento en que empezás a hacer música, por ejemplo, el Live, que es un software muy usado, uno tiene que descliquear la opción de que todo sincronice, porque si no, todo se va a poner en sincro. Y creo que es una de las cosas más feas que le pasa a la música, esa sincronicidad absolutamente, supuestamente perfecta, porque si sigue el baile como modo social de conectarse y habiendo música, creo que dentro de menos de 10 años va a haber niños preguntándole a los padres cómo puede ser que estuvieran bailando esa música toda sincronizada, que no tiene ningún interés, ningún desliz en el tiempo. Sé que mi discurso es un poco errático, pero así me estoy poniendo con los años. Pero luego, no sé, yo no creo que haya nada de experiencia espiritual en la música, nada trascendente, pero sí. No tengo más nada que decir. Me está molestando mucho. ¿Puedo contar una anécdota de Liszt? ¿Sí? Liszt, que hoy lo vemos y es como un busto, ¿no? Que uno se imagina una persona más o menos seria. Era peor que Pete Townshend, que Hendrix. Él hoy para corroborarlo lo busqué y es cierto, daba aproximadamente 80 conciertos por año. O sea, vivía de gira. Pertenece a un momento donde era más fácil trasladarse. Y
tenía lo que se denomina un rider, cuáles eran las necesidades que él tenía para poder dar el show. Él precisaba 2 pianos de cola completos, porque seguro uno lo iba a romper. Y hubo un momento que los teatros empezaron a preocuparse porque si Lee seguía de gira, no iban a quedar pianos en Europa. Además de tirar cigarrillos enteros, así prendía y tiraba el cigarrillo para que se fuera, no sé, consumiendo ahí, o se ocupaba en estar tocando, las mujeres se sacaban los corsets y se los tiraban. Y se preocupaban por embocarlos adentro del piano, donde se enredaban con las cuerdas. Era un espectáculo de destrucción y exaltación sexual muy fuerte. Y para otro día dejo el caso Wagner como... para eso está el libro de Nietzsche. Eso era una gira. Amigos, entonces tenemos acá, primero me gustaría, si tienen ganas de hacerse preguntas, vos dijiste que tenías un montón de preguntas. Para ellos tengo 2 preguntas, humildes preguntas. En Fundaciones que aparece un mutante que viene desde el fondo del sistema galáctico, que es el mulo. ¿El mulo era humano? ¿O era un humano mutado? Yo no me puedo acordar eso. Pero me acuerdo que su poder era que era inevitable amarlo y sumarse a él, ¿no? Claro. Sí, eso sí, pero si era humano... Pero a ver, no lo especifica, ¿no? ¿Viste? Para mí es como... Era un mutante, pero... porque no sabemos muy bien si eran de verdad humanos todos los que estaban por toda la galaxia. Pero me encanta pensarlo como ptolomeico el asunto. Y el otro es que yo creo que los shoppings tienen el diseño del laberinto mezclado con la cárcel. Pienso que es, ¿no es cierto? O sea, vos ya viste el shopping, cómo iba a funcionar, ¿no? Que para más te cambian para dónde van las escaleras cada semana, para que todo el tiempo estés perdido ahí adentro. Debe ser muy interesante tener las cámaras de gente que vuelve a ir al shopping. ¿No? A ver con qué te va a sorprender, ¿no? Qué barbaridad. Pero digamos, el shopping no es una cárcel digamos, un laberinto. Si tenés plata, sí. Sí, pero, Volvés, claro, sí, pero salir es difícil, ¿eh? No sé. Si no tenés plata, es fácil salir. Sí, bueno, si encontrás la salida. A mí me costó mucho ese momento en que empezó a haber patio de comidas y no entendía muy bien si eso era un bar, qué pasaba. Qué vida inútil, ¿eh? Bueno, amigos, igual pueden, obviamente, todo lo que quieran comentar ustedes, pero abrimos el espacio para las preguntas del público. Están muy contentos. Vamos a eso. Daniel, no sé si te fijaste que en los shoppings, cada uno de los locales, o por lo menos los que se le dan de más importantes, están ambientados con esos, como si fueran tachos de teatro. Sí. Fíjate bien eso. Tiene puesta en escena, claro. Como prácticamente que son falsas iluminaciones, pero que hacen las veces de que nosotros entramos ahí y estamos en escena, justamente. Y te tiene como cómplice en esa simulación, ¿viste? Es muy cierto. Abordamos las preguntas de ustedes. La falta de comunismo que hace. ¿Qué tal? Yo quería preguntarles, sobre todo a ellos dos, el tema de, digamos, cómo relacionan lo que ustedes escriben o lo que ustedes hacen como arte, digamos, el dibujo, con la soledad, digamos, cómo relacionan eso, ¿no? A mí me pareció que
que los dos hablaba uno, digamos, de la soledad, esto de necesitamos dejar de ser humanos, o sea, me acercó mucho a eso. Y por otro lado, el tema de, supongo, vivir en otro país, estar exiliado, ¿no? Y los horrores que hacen los humanos también, el tema de las cárceles y la no salida, ¿no? Una cosa así rápidamente que se me ocurre es los humanos somos los únicos que inventamos la cárcel, ¿no? Los animales no existen. Nosotros los ponemos en jaulas, pero digamos, es una actitud específicamente humana. Además, una de las cosas que acá hablamos de la espacialidad, pero en todo el sistema penal de todo el mundo, de todos los países del mundo, el tiempo es una pena. El tiempo que pasa. Entonces, el tiempo que pasa es una elaboración muy sutil, porque a medida que pasa el tiempo, si yo estoy condenado, a medida que pasan los días, yo me aproximo a mi salida, pero también a mi muerte, porque yo estoy envejeciendo. Entonces, el tiempo funciona de una manera muy, muy particular. Y las penas son siempre de tiempo. Una semana, un año, 20 años, o la eternidad, digamos, ¿no es cierto? La cadena perpetua, ¿no es cierto? Que sería, bueno, el infinito. Entonces, creo que siempre se pone el acento en el calabozo, el tipo encerrado en el calabozo, pero en realidad lo que está adentro de ese calabozo hay un tiempo que sigue funcionando, ¿cierto? Con una velocidad diferente a la que está afuera. Creo que esa es una de las claves de la cárcel, ¿eh? Bueno, es la misma cosa para el laberinto, que se dan vueltas y no se encuentra la salida, ¿no? En fin, ese es... Carlos, ¿querés decir algo? Sí, digamos, yo no soy experto ni es un tema que me agrade demasiado, pero, digamos, sobre todo para mi última novela publicada, La jaula de los Zonas, que parte de un hecho real, que fue una familia de indígenas que en Tierra del Fuego, a fines del siglo XIX, son capturados, llevados a París y exhibidos en una jaula en la Exposición Universal. También me llevó a leer, digamos, después cómo fue derivando la trama, memorias de la cárcel, digamos, no libros de ficción, sino sobre todo de los anarquistas, también a fines del siglo XIX, principios del XX. Y lo que surge, digamos, como una constante es que sí, la brutalidad, las torturas, los golpes, todo, pero lo único que es intolerable es el aislamiento. El mayor castigo siempre es la celda de aislamiento sin ningún contacto humano. Porque en realidad nuestra subjetividad no se autosostiene, es siempre intersubjetiva, desde un punto de vista intelectual y emocional. Que también eso me parece que sirve para repensar la cuestión de existencias virtuales. Bueno, ¿cómo? Porque las pensamos como individuos, pero en realidad las conciencias, tanto en cuerpo biológico como, no sé cómo será después si se crea un metaverso con existencias puramente virtuales. Como un Tamagotchi virtual. Claro, sí. Sería. Claro, pero no. Pero existe. Sí, no, pero no es. De hecho, en esta novela, una cosa que me llamó la atención en la novela de Greg Egan, En Diáspora, es que estos seres absolutamente virtuales, que son programas, que son software, sí, cogen. O sea, tuvo que darle sexo, porque como que... Y hay algo que no me termina de cerrar, pero por otra parte entiendo que apunta a esta cuestión de, bueno, si no, ¿cómo las sostengo? ¿No? Y por otra parte, digo, estamos hablando de esto como, bueno, sí, literatura, imaginación, cine. Acabamos de pasar por 2 años de cárcel, más o menos estricta,
¿Y cómo Quizás afecta? fundamentada, digamos, yo justo el último libro que ahora terminé de escribir, que tendría que salir idealmente a fin de año, son ensayos, no es ficción, es sobre la literatura y el cine de las epidemias y pandemias desde la Ilíada, porque la literatura occidental empieza con una epidemia. El canto primero de la Ilíada es la epidemia que cae sobre el campamento griego y cómo hacen para que pare, ¿no? Perdón. Y ahí también, digamos, yo siempre tenía grupos de literatura presenciales, pasé a 2 años a hacerlos por Zoom y ahora este año dije, ¿qué hago? ¿Sigo Zoom? ¿Vuelvo presencial? ¿Pruebo lo híbrido? Y creo que tenemos ahora una experiencia vivida que, la imaginación es maravillosa, pero hay algo, no sé si la experiencia vivida es siempre más, pero da otra cosa que a veces la experiencia imaginaria o leer o buscar en internet no da. Sabemos que conectarse de cuerpo presente, como estamos nosotros ahora acá, no es lo mismo que conectarse por Zoom. Sin duda. ¿No? Lo sabemos en el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con ese saber? Porque cambió mucho en estos 2 años. Para pensar estos temas, digo, más allá de todo lo otro que cambió. ¿A qué formas? Yo la pregunta que me hago, que también apareció, digamos, entre mis compañeros, sobre lo predictivo de la literatura, a mí, y que incluso lo he pensado cuando daba cursos o trabajos sobre el tema de las distopías, es que la literatura no es digamos, no interesa tanto lo predictivo, porque a pesar de que es el lugar común, la literatura no refleja la realidad, la produce, la crea. Entonces, la pregunta no es qué novela anticipa lo que va a pasar, como si lo que va a pasar fuera independiente de esa novela. Las novelas hacen que eso pase. Y volviendo a este tema de lo virtual y lo presencial, bueno, ¿qué queremos que pase? No qué va a pasar, me parece que es la pregunta. Hablando, perdón, ¿no? Pero me voy a meter, hablando de coger, si se me permite. A mí me lo permitieron, así que... Sí, por Es eso. un me diste programa pie. de televisiones. Hablemos de coger. No, porque soy un eterno estudiante, estoy estudiando un poco de Sade y justamente Sade, que estuvo encerrado más de la mitad de su vida, entiendo, escribió desde la Bastilla las 120 jornadas de Sodoma, ¿no? Y está la idea, hablando de cárceles, y está la idea de la condena, pero después está también la idea de aislarse para poder hacer lo que no me dejan hacer en sociedad. Claro. No sé qué les parece. Sí, ¿Te puedo hacer solo una acotación? Sí, no, en realidad, Sade, yo la sensación que cuanto más lo leo, la sensación que tengo es que no le interesaba el sexo. Lo que él quería era jugar al mecano. ¿Viste que son todos ensambles? No sé, si pongo la boca acá y la vagina acá y el culo acá, y después, no, pero acá no me quedó ningún orificio. Desarmo y vuelvo a armar. Eso, jugar al mecano, ¿no? Aislarse para jugar al mecano con el cuerpo del otro. Que a veces puede ser más divertido, ¿no? Depende del mecano y del sexo. Pero me parece que tal vez algo raro ahí, que también pasó en la pandemia, que es esta idea de que era una condena. Algunos, o por supuesto, probablemente la mayoría la sufrieron mucho, pero mucha gente también sintió que era su lugar. No sé si les pasó eso a ustedes, que podían estar ahí haciendo lo que querían, que nadie los molestaba. Un rato sí, pero después no. Pero viste, cuarentena, cuando uno lo decía pensaba 40 días, ¿no? Una cosa así. No, después no. Y después creo que te dejas de dar cuenta también. Lo peor es habituarse. Sí. Sí, yo estoy seguro. Yo estaba muy encaminado a perder cognitividad. Cosa que igual ahora voy a insistir. Porque... Una pregunta con planteo, ¿no? Porque como mencionaron varias cosas, o sea, si la cárcel es un mecanismo de inmovilización, ¿no? Y entonces el laberinto podría llegar a ser un dispositivo de demora, ¿no? Porque te metes ahí y no sabes cuándo salís, si es que salís, ¿no? Por otro lado, el concepto de laberinto lo han
emparejado en algunos pensadores, ¿no?, con lo que es los videojuegos, ¿no? Hay unos cuantos artículos que hablan de eso, ¿no?, del videojuego como un laberinto virtual en el cual uno se introduce y tiene sus límites, con algunas diferencias por ahí del laberinto tradicional, ya que vas ganando herramientas, ¿no? Tiene su diferencia, ¿no? Ahora, pero siguiendo esa línea de pensamiento, ¿no?, si la realidad, ¿no es cierto?, es una realidad automatizada, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo de desarrollo de software, por ejemplo, que todos de alguna forma participamos, ¿no? Porque por ahí a mí me puede llegar a tocar estar del lado de los que trabajamos en la parte de atrás, otros pueden estar, todos nosotros somos usuarios de eso, ¿no? En el mundo de desarrollo de software se introducen conceptos de gamification para hacerlo más amigable, más aceptable, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos introduciendo? Estamos introduciendo un juego, estamos introduciendo el laberinto y estamos introduciendo también la demora con el laberinto, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago con todo este planteo es, ¿qué es lo que queremos demorar? En definitiva, ¿no? Sí, yo no entiendo muy bien el problema de la demora, porque la demora existe cuando uno espera algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? La pregunta me parece que está ahí. O sea, yo me demoro un día, un año, 10 años. Pero ¿para qué me estoy demorando? Tiene un sentido. El sentido está en la respuesta o la exigencia mía de que haya una respuesta. Pero no está en la demora misma, porque la demora inclusive es negativo, es un espacio de ansiedad. Ansiedad por alguna respuesta que aparezca. Entonces, me da la sensación de que no me pertenece la respuesta. La respuesta está en una deriva ahí. A partir de creo que un concepto medio mezclando algo de Plotkin y Melero sobre el tema de la certidumbre y la incertidumbre, no sé cómo piensan si estamos en una época en la que hay una experiencia singular de búsqueda de certidumbre o de incertidumbre a la vez con esto de las tecnologías o las distopías medio apocalípticas que están surgiendo. Pero más allá de eso, ¿cómo lo están viendo en los procesos creativos, sea de ustedes o de las áreas en las que se contactan? Por ejemplo, Melero, no sé, en la música, ¿qué lugar tiene la incertidumbre en la composición? A mí me atrae mucho no tener esperanzas fijas sobre lo que estoy haciendo. La esperanza es muy mala consejera en términos de cómo me funcionan a mí las cosas. Pero sí hacerlas sin esperanza me interesa. Como si fuera una fuerza inevitable, aunque podría evitarlo. Hay veces que hubiera convenido, tal vez. Pero el principio de incertidumbre me atrae mucho a la hora de grabar. Inclusive en los últimos años he vuelto a ir a estudios de grabación y me gusta mucho ir con muy pocas ideas, no a concretar las que tenía afuera del estudio. Por ahí pienso que me importa mucho más a quién voy a invitar a la sesión para ver qué pasa cuando interactúe con otro que llevo a la sesión y conmigo y la técnica, lo que sea. Y tratar de producir algo en ese instante y no empezar a querer corregirlo. En última instancia, crear otra cosa después. Sí, yo coincido con él. Yo pongo el acento en el misterio del proceso creativo y que hay que conservarlo, ese misterio. No es una ecuación matemática. No. ¿No es cierto? Creo que es eso, ¿no? No, sí. Para mí la escritura en general es incertidumbre, o sea, el proceso es como muy poco planificable en mi caso y entonces lo voy como buscando medio a tientas, pero bueno, pensaba mientras hablaba Daniel que en una frase de George R. Martin, el autor de Game of Thrones, que dice que hay como dos tipos de escritores, que son los arquitectos y los jardineros, ¿no? Y que el arquitecto es el que es capaz de dibujar los planos y la estructura de su texto previamente y planificar todo y saber exactamente cuánto va a medir cada cosa.
y que está el jardinero, que es el que tira una semilla y después la va regando día a día y viendo a ver qué sale, ¿no? Entonces esa convivencia con la incertidumbre tiene que ver a veces con eso, con el misterio de lo creativo, y en algunos casos creo que se complementa con esa experiencia de la planificación, de la estructuración, o en todo caso se va encontrando a medida que avanzás, pero en muchos casos somos los que, bueno, viste, tenés que ir viendo qué crece a partir de lo que tirás, y estás un poco a veces a la deriva no de la inspiración ni siquiera, sino de lo que te resulta en el día de trabajo después de acumular párrafos, ¿no? Como que o sonidos, supongo. Sí, yo sí me permite, Sí, agregaría por favor. algo muy breve a lo que dijo Pablo recién. Para mí también hay una diferencia en la escritura, en mi caso, entre escribir ensayo y escribir ficción. Digo, para decirlo muy simple, si yo sé lo que siento o pienso sobre algo, escribo un ensayo. Si no tengo idea, soy una masa de confusiones, de sentimientos encontrados, escribo ficción. Claro. ¿No? Cuando escribo en ensayo, la pregunta que me hago es qué pienso o qué siento sobre esto. Y cuando escribo ficción, levanto la vista y digo, háblenme. Los escucho. Díganme. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Buenísimo. Muy bueno, pues. Les agradecemos a todos haber venido y los esperamos el año que viene en Postumania. Gracias.